Hola. Buenas tardes y bienvenidos a la sala. Gracias por estar presentes el día de hoy. A continuación cedemos la palabra al profesor Gustavo Yamada para dar inicio con la conversación. Muy buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a esta nueva versión de la charla magistral de macroeconomía en acción correspondiente al semestre 2025-1. Como ustedes saben, esta es una charla en la que invitamos a economistas líderes del sector público y privado del país para que nos muestren cómo la teoría y los conceptos macroeconómicos se van aplicando en el día a día a la macroeconomía del país. En esta oportunidad hemos invitado a Paul Castillo, quien es gerente general del Banco Central de Reserva del país. Paul es ingeniero economista de la prestigiosa Universidad Nacional de Ingeniería, de la UNI. Tiene un doctorado PhD en London School of Economics. Paul ha sido primer puesto del curso de verano del Banco Central de Reserva y ha hecho una exitosísima carrera en el Banco Central, ocupando diversos cargos de gerencia de operaciones y gerencia de política monetaria, hasta ahora ser el gerente general del banco. Además, ha sido un destacadísimo investigador, tiene más de 2 docenas de papers en importantes journals a nivel internacional. Entonces, bueno, si estuviéramos presencialmente, le pediría un gran aplauso para darle la bienvenida a Paul. Ahora, en términos virtuales, por las circunstancias, no sé cómo se reproducen los aplausos en términos virtuales, pero por supuesto, con todo el cariño y agradecimiento a Paul por brindarnos esta oportunidad. Le pedimos que nos dé una presentación de unos 40-45 minutos y luego pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas de parte de ustedes. Por favor, Paul, muchas gracias por aceptarnos la Muchísimas invitación. gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, por tus palabras, por la invitación a participar en esta edición de Macroeconomía en Acción. Para mí realmente es un gusto poder compartir con ustedes, con los alumnos, lo que hacemos en el Banco Central. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver la presentación que he preparado. Lo que les voy a presentar es el resumen de las proyecciones que tiene el Banco Central sobre la economía peruana. Básicamente resume lo que hemos publicado en nuestro último reporte de inflación en marzo de este año. Como ustedes saben, la labor fundamental del Banco Central es garantizar la estabilidad monetaria, que se define con un objetivo de inflación de 2% más menos 1%, un rango de 1 a 3%. Para lograr este objetivo, el Banco Central tiene que tomar acciones de política de manera oportuna y para eso es fundamental que el equipo del banco informe al directorio sobre las proyecciones, los escenarios, los riesgos que enfrenta nuestra economía y las alternativas de cursos de acción de la política monetaria. Entonces, el documento que publicamos cada trimestre da cuenta de eso al mercado y da cuenta de eso a la población. En Hoy día vamos a concentrarnos probablemente un poco más en lo que ha cambiado desde la última proyección que hicimos en marzo. Hemos tenido este año un año por el lado internacional poco retador porque hemos comenzado el año con muchos riesgos que se han venido disipando felizmente, pero ha sido un primer trimestre en donde la economía mundial ha venido cargada de mucha incertidumbre, ¿no? Como ustedes saben, Perú es una economía pequeña, es una economía muy integrada a los mercados financieros internacionales y a la economía global.
lo que pase en el mundo nos va a terminar afectando, ya sea porque la demanda por nuestros bienes cambia, por lo que exportamos al mundo, o porque las condiciones crediticias internacionales de las cuales dependen los flujos de capitales y las fuentes de financiamiento externa también terminan afectando a la economía, ¿no? Entonces, una de las cosas que ustedes probablemente han estado escuchando mucho es la discusión que ha habido sobre los impactos de la política comercial de Estados Unidos, que en realidad, por la forma como se ha planteado los cambios, ha generado un nivel de incertidumbre muy elevado, ¿no? En el gráfico que les estoy mostrando, en el gráfico derecho, tenemos un indicador de incertidumbres de política. Principalmente este gráfico está recogiendo la incertidumbre sobre la política comercial de Estados Unidos. Como ustedes pueden ver, ha alcanzado niveles astronómicamente elevados que han tenido impactos ya en los mercados financieros y en las perspectivas de crecimiento para la economía mundial, ¿no? ¿Por qué la incertidumbre tiene impactos negativos en la economía? Porque cuando hay más incertidumbre, los proyectos de inversión se paran, ¿no? Los decisores tienen temor de que puedan tomar una decisión equivocada, y es preferible esperar hasta tener mayor claridad sobre lo que puede pasar a futuro. Las familias se vuelven pesimistas y en lugar de consumir buscan ahorrar. Entonces, eh, lo que ha generado esto es un cambio en las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos y un cambio en las perspectivas de crecimiento de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos, que se muestra en el gráfico que está a la derecha, en donde ustedes pueden ver las revisiones de muchos bancos de inversión sobre las perspectivas de crecimiento de la economía americana, ¿no? Para el 2025, en el caso de algunos de estos bancos, Barclays, por ejemplo, ha revisado de 1.9, disculpen, a 1.1 entre marzo y abril. Una revisión muy fuerte y en un periodo muy corto. Eh, ¿Por qué hay preocupación de que los aranceles puedan afectar el crecimiento? Porque existe mucha evidencia y mucha teoría económica que indica que altos aranceles son negativos para el comercio internacional, ¿no? Reducen el comercio internacional, hacen menos eficientes las cadenas de distribución global, y eso va a terminar afectando a las economías, a todas las economías, pero en particular las economías que están más expuestas, que son Estados Unidos, China, Europa, Canadá, México, por los niveles de aranceles que se han anunciado. Esto también ha tenido un impacto en los mercados financieros. El temor sobre el impacto en el crecimiento rápidamente se traduce en una revisión de las expectativas de utilidades de las empresas. Había, antes de la nueva administración de Estados Unidos, había un entusiasmo en los mercados sobre el impacto positivo que iba a tener la incorporación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, por ejemplo, en compañías americanas, y además las políticas de desregulación que se habían anunciado. Y ustedes pueden ver un aumento muy fuerte en la bolsa en los meses previos a la toma de mando de Donald Trump. Pero luego del anuncio de las políticas comerciales, esta perspectiva cambió rápidamente, ¿no? Por los niveles de aranceles, que en el caso de algunos países como China llegaron a sobrepasar el 140%, prácticamente anulando cualquier posibilidad de comercio, ciertamente no sostenibles, pero que generaron mucho temor por la forma como se habían anunciado, y no había claridad sobre cómo esto se podía empezar a negociar y a reducir. Las bolsas en Estados Unidos, las bolsas en las economías emergentes y en los países desarrollados tuvieron una corrección muy fuerte, ¿no? Rápidamente el pesimismo invadió a los mercados y empezamos a ver algo que no habíamos visto hace mucho tiempo, que era salida de capitales de Estados Unidos, ¿no? Y este gráfico, que está un poquito cargado, lo que quería mostrarles es que todos los activos financieros se vieron afectados, ¿no? El temor hizo que el oro subiera, los activos de riesgo corrigieran a la baja, y los activos considerados seguros, como el dólar y los bonos del Tesoro americano,
esta vez no cumplieran ese rol, ¿no? Típicamente, cuando en el pasado hemos visto periodos de alta incertidumbre, lo que veíamos era activos riesgosos como las acciones, el precio de las acciones, los activos de mercados emergentes desvalorizándose y los flujos de capitales ingresando a Estados Unidos a protegerse en el dólar y en los bonos del Tesoro americano, ¿no? Entonces veíamos aumento del precio del dólar y caída de la tasa de interés de los bonos de largo plazo, valorización de los activos seguros. Esta vez lo que estamos marcando en gris no ha pasado eso, ¿no? Hemos visto un patrón distinto que al inicio generó mucha preocupación en los mercados. Fue una reacción de salida de los mercados americanos. Vimos caída de la bolsa, debilitamiento del dólar y subida de las tasas de interés de largo plazo, ¿no? Un comportamiento que es más usual en economías emergentes. Eh, en un momento se empezó a cuestionar el rol del dólar como reserva de valor global, dadas estas primeras reacciones, pero rápidamente los mercados llegaron al convencimiento que eso no iba a pasar, que el dólar va a seguir siendo la moneda de reserva de valor por la profundidad, el tamaño de los mercados en dólares, que no tienen competencia en otros mercados, ¿no? Y eso paulatinamente ha venido corrigiéndose. El nivel de volatilidad que se muestra en el gráfico inferior por este indicador de VIX, cuanto más alto significa mayor volatilidad, mayor percepción de riesgo, también ha venido corrigiendo, porque después de los anuncios de aranceles del 2 de abril, el 9 de abril hubo un anuncio de una pausa por 90 días en la aplicación de estos aranceles para dar espacio a negociaciones. Y ya recientemente se han anunciado algunos tratos, algunos resultados de la negociación con Reino Unido, y muy recientemente esta semana la posibilidad de llegar a un acuerdo entre Estados Unidos y China. Entonces, esta volatilidad, este momento de ansiedad que ha generado los mercados, la incertidumbre por política comercial, se ha venido disipando de alguna manera y hemos visto más bien un rebote en los mercados. ¿Por qué esto es importante para Perú? Primero, porque si afecta el crecimiento global, va a afectar las exportaciones, la demanda por exportaciones. Si el temor a invertir en economías emergentes sube, nos va a costar más tomar financiamiento externo. La compensación por riesgo para los inversionistas extranjeros va a ser más alta. Felizmente, gracias a los buenos fundamentos que tiene nuestra economía, no hemos visto esos impactos. El premio por riesgo país ha cambiado muy poco. El tipo de cambio ha estado relativamente estable. De hecho, excepto por ayer y un poco hoy, el sol se ha venido apreciando juntamente con otras monedas de América Latina, ¿no? Y uno de los factores que explica este resultado es que los precios de nuestras exportaciones, que aquí estoy mostrando en este gráfico como los términos de intercambio, que es el precio relativo de exportaciones e importaciones, está en niveles históricamente altos, ¿no? Tenemos que irnos hasta los años 50 y no encontramos un ratio tan alto como el que tenemos ahora, ¿no? Tenemos los mejores términos de intercambio de nuestra historia. Y eso básicamente porque el precio del oro ha aumentado de manera importante en este episodio de incertidumbre y el precio del cobre se ha sostenido, ¿no? Se ha sostenido porque se espera que la demanda, tanto por la transformación energética, mayor uso de autos eléctricos y la mayor demanda por data centers para los proyectos de desarrollo de mayores capacidades de inteligencia artificial, van a sostener un poco la demanda de cobre, ¿no? Entonces, y el precio del petróleo más bien ha venido corrigiendo de manera importante. Entonces, esta variable, que es una variable que genera mayor ingreso para el país, términos de intercambio más altos, son equivalentes para una empresa a tener un precio de venta mayor. Entonces, tenemos márgenes más altos como país, tenemos mayores ingresos y eso tiene un efecto riqueza que tiene impactos positivos en el consumo y en otras variables macroeconómicas. La tasa de interés internacional se determina en buena parte por lo que hace el banco central más importante del mundo, que es la Reserva Federal. Se esperaba una reducción más rápida de la tasa de interés de los fondos federales
en perspectivas de una desaceleración de la economía americana. Sin embargo, la Fed está en un dilema, ¿no? Y eso lo ha puesto de manera muy clara el presidente de la Fed. Ha aumentado tanto la incertidumbre y los riesgos al alza de la inflación como los riesgos a la baja en la actividad económica, ¿no? Esa es la situación más incómoda para un banquero central, ¿no? Enfrentar un choque de oferta que lleva a que la inflación sea más alta y que la actividad económica caiga. Entonces, el mensaje ha sido, van a esperar a ver hacia qué lados los riesgos se hacen más importantes y se siente la Fed que la posición actual está en el nivel correcto para poder esperar. Entonces, con ese mensaje, la expectativa de que se reduzca la tasa de interés en Estados Unidos se ha corregido y ahora se espera la línea roja, una trayectoria un poco más gradual y que baje más lentamente las tasas de interés. Tampoco eso ha afectado tanto los mercados, nuevamente en la medida que ya se había interiorizado en parte que las tasas de interés iban a bajar de manera gradual, ¿no? Solo recientemente, ante los temores de una posible recesión en Estados Unidos, cambió esa expectativa de parte de los mercados, ¿no? Entonces, para resumir la parte internacional, mucha incertidumbre, pero todavía para Perú es un entorno internacional bien positivo, ¿no? Tenemos costo del crédito, costo del dinero estable, relativamente estable, el premio por riesgo país se ha mantenido y tenemos intercambio altos. Y los riesgos de una recesión en la economía global se han mitigado de manera significativa, ¿no? En el frente interno, también estamos iniciando el año con un buen impulso. Ustedes ven, esta es la evolución de la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno. El Producto Interno es una medida importante del nivel de actividad económica que genera el país. Hemos tenido una recuperación después de un año difícil. El año 23 tuvimos una recesión, el PBI cayó 0.4%. Y paulatinamente, en la medida que los factores que afectaron el PBI ese año se han revertido, hemos venido recuperando dinamismo, ¿no? El primer trimestre del año pasado crecimos 1,4, el segundo trimestre 3,6, en el primer semestre 2,6 y en el segundo semestre ya el crecimiento se ha elevado a un ritmo de 4,1 que esperamos, y todos los indicadores que tenemos adelantados nos muestran que se está manteniendo durante este primer trimestre, ¿no? Y hay varios factores interesantes que vale la pena comentar, ¿no? En el año 2023, estos choques de oferta como el Niño tuvieron un impacto muy negativo en pesca, en agro. Agro, sobre todo, es un sector que genera mucha mano de obra. Entonces, buena parte del ingreso a un sector de la población se genera en el agro, en la pesca, y ese sector estuvo muy afectado por el fenómeno del Niño. Tuvimos protestas por los eventos políticos que paralizaron la actividad comercial, la construcción en el sur y en buenas partes del país. También afectaron los sectores de manufactura y construcción. Eso se revierte, y en particular en el 2024 tenemos factores climáticos bastante favorables, ¿no? La pesca, después de caer 22% en el 23, crece 24% el año pasado. El agro, que no había caído en muchos años. Desde el 92 tuvimos la tasa de crecimiento negativa más grande en el agro, casi 3%. En el 2024 se recupera y hemos tenido el empleo en el sector agro recuperándose de manera importante, ¿no? Entonces, la inflación ha venido bajando, eso ha recuperado los ingresos reales de la población. Entonces, lo que estamos viendo es crecimientos de empleo, de salario real, de capacidad de compra, que se han traducido en una recuperación del gasto en varios sectores, ¿no? Si vemos estos indicadores, la masa salarial formal, que la tenemos de manera mensual, el último dato que hemos visto es casi de 10%. El primer trimestre es 9,2% de expansión, es un incremento importante. El IGB interno, que es otro indicador de actividad económica, ¿no? El IGB es lo que pagamos cuando compramos cualquier producto y está muy relacionado con el volumen de transaccionalidad que hay en la economía, con volumen de actividad económica, y eso está creciendo a una tasa de 9,3%, ¿no? Y
si uno ve los otros indicadores, también están creciendo a tasas altas. Si vemos los indicadores que van por el lado monetario, el circulante creciendo a 12%, el que es total a 10%, los pagos con tarjeta creciendo también a una tasa alta, ¿no? Esto lo que nos dice es que el consumo, la actividad económica en el sector minorista viene recuperándose de manera importante, ¿no? Y el empleo, como les había adelantado, el empleo también viene creciendo a una tasa importante y eso está fortaleciendo este proceso de recuperación. Tenemos para este año en el reporte de inflación una proyección de crecimiento algo, a ver si una proyección de crecimiento de 3,2%, algo menor que la del año pasado, que fue 3,3%. Esta es la proyección que generamos en marzo. Ciertamente, con la incertidumbre que estamos viendo en los mercados internacionales, en la economía mundial, este número probablemente lo revisemos, todavía no queda claro cuánto tengamos que revisar, porque como les estaba comentando, la información viene cambiando muy rápidamente. Pero este 3,2% básicamente refleja una recuperación importante del gasto interno, gasto privado. El consumo privado va a seguir creciendo alrededor de 3%, la inversión privada se va a acelerar de 3,3 a 4,1% y las exportaciones van a seguir también bastante dinámicas, ¿no? La inversión privada, el año pasado la inversión privada creció a 2,3%, pero si uno mira la inversión privada no residencial, tuvo una expansión de 8% y la no minera de 9,4%. Este año esperamos que la inversión no residencial crezca 4,6% y la residencial 3,0%. Nuevamente esto refleja el hecho de que estamos con un impulso bastante positivo por la actividad económica. La inversión pública fue bastante dinámica en el año pasado. Tuvimos un crecimiento para la inversión pública en el año un poco mayor a 14%. El gobierno nacional, la inversión creció 25%, y este año esperamos una moderación, ¿no? Una moderación que tiene que ver también con la necesidad de que el déficit fiscal se vaya cerrando y se pueda alcanzar este año la meta de la regla fiscal de un déficit de 2,2%. Esto ha permitido, esta recuperación de la actividad económica ha permitido que la brecha producto se vaya cerrando. ¿Qué cosa es la brecha producto? Si me permiten 2 minutos para explicar este concepto. Una forma muy simple de entender el desbalance que puede haber entre el gasto agregado y la capacidad productiva es con el concepto de brecha producto. Cuando la brecha producto es positiva, nos indica que el gasto agregado es mayor que la capacidad productiva, y por lo tanto uno debería ver presiones de inflación al alza, y señalizaría en principio la necesidad de ajustar la política monetaria para que tasas de interés más altas induzcan a un gasto agregado más bajo, consistente con la capacidad productiva. Lo que vemos en el gráfico es que en el año 23-24 la brecha producto alcanzó niveles bastante bajos, menos 1,5, producto de la caída que tuvimos en el PBI, y gradualmente esta se ha venido cerrando, quiere decir que el gasto ha venido acelerándose hasta alcanzar la capacidad productiva, que esperamos eso ocurra este año. Cuando el gasto y la capacidad productiva están al mismo nivel, no vemos presiones inflacionarias o deflacionarias del lado de demanda, y esa es una situación ideal para poder normalizar la posición de política monetaria, regresar la tasa de interés a su nivel neutral, ¿no? Y eso es lo que estamos esperando, está en un ciclo neutral económico, ¿no?
Para este año 25, esperamos que Perú esté entre los países que tengan una tasa de crecimiento alta. Ciertamente no va a ser el país con la tasa de crecimiento más alta, pero un 3,2% va a estar entre los países con mayor crecimiento de la región, ¿no? Frente a este escenario de incertidumbre internacional, lo que resulta muy importante es, primero, tener buenos fundamentos económicos, inflación baja, estable, una deuda pública manejable y algunos colchones que permiten enfrentar estos escenarios externos. En nuestro caso, el caso de Perú, tenemos una situación donde la balanza comercial ha venido siendo superavitaria ya por varios años. El año pasado, esta superávit de balanza comercial alcanzó 24.000 millones de dólares. Esperamos que se mantenga alrededor de entre 24.000 y 25.000 millones de dólares en los siguientes trimestres. Esperamos en el año cerrar en 26.000 millones de dólares de superávit en la balanza comercial. Esto básicamente lo que nos dice es que desde el lado externo no tenemos un desequilibrio que pueda generar un riesgo de un ajuste abrupto en la balanza de pagos, ¿no? Las reservas internacionales, que es otra fuente de estabilidad, han alcanzado niveles equivalentes al 29% del PIB. Las reservas internacionales son liquidez internacional, que significa tener la capacidad para enfrentar pagos en los mercados financieros globales. Y por lo tanto, esto nos da capacidad para mitigar los efectos en la economía de salidas abruptas de capitales, nos permite, cuando se considere necesario, reducir la volatilidad del tipo de cambio a través de la intervención cambiaria. Entonces nos da capacidad para absorber choques externos grandes, incluso cuando hemos tenido también choques internos que han generado salidas de capitales, tener una disponibilidad adecuada de reservas internacionales resulta bastante importante. La balanza de pagos con superávit de poco más de 2% el año pasado, este año alrededor de 2%. El sector público, que tiene un déficit fiscal de 3,4% a marzo, va a bajar este año y ya con la regularización del impuesto a la renta esperamos que se aproxime más hacia 2,5% en los siguientes meses y la proyección que tenemos es que al cierre de este año estaría el déficit fiscal en 2,2% de acuerdo con la meta fiscal. La deuda pública en el caso de Perú es relativamente baja. Ustedes pueden ver los ratios de deuda pública de otros países en la región. Perú, Chile, Paraguay son los países que tienen deuda pública relativamente baja. Perú es el que tiene un nivel de deuda pública más bajo entre este grupo de países. La deuda bruta está alrededor de 33%, pero la deuda neta, que es aquella que excluye los activos líquidos que tiene el gobierno como depósitos en el Banco Central, equivale a un 23% del PIB, que lo que nos da es una capacidad como país de poder acceder a los mercados financieros fácilmente si se necesitara y poder implementar políticas contracíclicas si se necesitara. ¿Qué cosa es una política contracíclica? Cuando hay una caída muy abrupta en la demanda agregada, un país con estos niveles de deuda tiene la capacidad para acelerar el gasto público y hacer política contracíclica, buscando estabilizar el producto, ¿no? Sin comprometer la solvencia fiscal, sin comprometer esta capacidad en el largo plazo. Y esto muy brevemente, el indicador que estoy mostrando es cuánto de los bonos que emite el gobierno peruano están en manos de inversionistas no residentes, ¿no? El último dato es alrededor de 42% del total de bonos, que son bonos en soles, están en manos de no residentes. Esto es un indicador de la confianza que hay de los mercados respecto al gobierno, pero también respecto a la capacidad del país para cumplir con sus compromisos internacionales. Estos son inversionistas que están apostando por tomar riesgo en soles y tomar riesgo a plazos largos, como son los que ofrecen los bonos de tesoro peruano, ¿no?
Ya pasando a la parte política monetaria, Perú ha sido uno de los países en la región que más rápido ha alcanzado su meta de inflación y eso ha permitido que la política monetaria se vaya normalizando, vaya retornando la tasa a su nivel neutral. Estamos cerca. La última decisión de política monetaria de tasa fue la semana pasada. El banco, el directorio del Banco Central decidió recortar la tasa en 25 puntos básicos y llevarla a 4,5%. Esto es equivalente a 2,2% en términos reales, ¿no? Es una tasa baja si uno la compara con otros países en la región. En términos reales, es una tasa bastante baja. Esto quiere decir que ya estamos cerca de nuestra posición neutral, que estimamos es alrededor de 2% real. En comparación con otros países de la región, Perú ha mantenido una de las tasas de interés más bajas durante todo este ciclo de inflación alta que ha afectado a todo el mundo, no solo a las economías emergentes, sino también a las economías desarrolladas. Y como ya había mencionado, la inflación al haber retornado al 2% un poco antes que en otros países, le ha dado espacio al Banco Central para ir normalizando su posición de política monetaria. No todos los países han logrado esto, varios todavía tienen la inflación por encima del rango meta. En el caso de Brasil, incluso ha tenido que subir su tasa de interés para hacer frente a presiones adicionales sobre la inflación generadas por choques de oferta, temas de sequía, pero también sobre preocupaciones relacionadas con la sostenibilidad de la deuda pública y los déficits fiscales altos en el caso de Brasil, ¿no? Tipo de cambio, como ya les había mencionado, a pesar de que hemos tenido un trimestre muy volátil, con mucha incertidumbre, ustedes pueden ver la línea roja, el caso del sol peruano, se ha mantenido bastante estable en comparación con nuestros pares de la región, ¿no? Esto refleja nuevamente, Perú es un país con inflación baja, la inflación promedio en Perú es la más baja de la región, comparable a la inflación americana, y eso hace que, por lo menos desde el punto de vista de diferenciales de inflación, no tenga que haber presiones de largo plazo para que el sol se pierda valor, ¿no? No ha habido necesidad de intervenir, no voy a, si ustedes tienen preguntas sobre cómo intervenimos, podemos conversar sobre el tema, pero básicamente el Banco Central en los últimos años no ha estado interviniendo tanto en el mercado cambiario. Sí lo hicimos en el 2021, ustedes pueden ver acá, esta barra grande significa que tuvimos que vender alrededor de 15,000 millones de dólares, que fue respuesta a una situación atípica, que fue una salida de capitales de inversionistas locales equivalente a 8 puntos del PIB, ¿no? Este es el tipo de cambio real bilateral. El gráfico lo que muestra que básicamente estamos muy cerca de nuestro nivel histórico. Refleja un poco el equilibrio que tenemos por el lado de balance de pagos, con un superávit en nuestra cuenta corriente y también en la balanza de pagos. Entonces, en términos de brechas o desequilibrios que uno podría observar macroeconómicos en el caso del Perú, la parte externa sin muchos riesgos, las brechas no son ahí significativas, la brecha producto está cerrada, quiere decir que por el lado de demanda agregada, oferta agregada, estamos en una posición neutral. Y la parte fiscal, si bien todavía hay trabajo por hacer, estamos encaminados a cerrar también esa brecha, ¿no? Por el lado de inflación, como ya les había mencionado, la inflación, pues ustedes pueden ver en el gráfico, está dentro del rango meta desde abril y alrededor del 2% desde mayo. El último dato que se ha publicado por parte del INEI es de 1,7% de inflación, con una inflación subyacente de 1,9%. Nuevamente esto refleja el hecho que la brecha producto en el caso de Perú está prácticamente cerrada, no vemos presiones inflacionarias o deflacionarias por el lado de demanda, se han mitigado de manera importante los choques de oferta que nos han afectado en el pasado y por lo tanto la proyección que tenemos es de que la inflación se va a mantener alrededor de 2%, ligeramente por debajo de 2% en los siguientes meses, pero vamos a cerrar el año probablemente 2%.
Este gráfico del derecho muestra varias medidas de inflación tendencial, todas muestran lo mismo, ¿no? La inflación muy cerca de 2%, y el gráfico de la izquierda, que es un indicador de dispersión, lo que nos muestra es el porcentaje de precios de la canasta que han tenido aumentos de precios mayores a 3%. Cuanto más grande este porcentaje, significa que la presión inflacionaria es más generalizada, y cuando está alrededor de ese número de 28, que es más o menos el estándar, quiere decir que esas presiones han cedido, ¿no? Si nos comparamos con países de la región o países del resto del mundo, la inflación en Perú es baja, es más baja que la que estamos observando actualmente en la eurozona, de 2,2%, en Canadá, de 2,3%, en el Reino Unido, 2,6%. Perú tiene una inflación de 1,7%, es una inflación bastante bien controlada, y esto ha hecho que las expectativas de inflación han continuado reduciéndose a niveles ya muy cercanos al centro del rango meta de 2,3%. Si uno ve la inflación de abril, también igual con los países de la región, estamos con una de las tasas de inflación más bajas. Y si uno ve una perspectiva de largo plazo de crecimiento, Perú mantiene una tasa de crecimiento de 4,1%. Este es el promedio desde 2001 a 2024, que está por encima del promedio para la región y de varios países similares al Perú, con esquemas de política monetaria similar, como es el caso de Chile o el caso de Colombia. La proyección que tenemos, ya lo había mencionado, tenemos una proyección de inflación de 2% para este año y para el próximo. Los riesgos a la inflación están prácticamente balanceados. Estamos a la espera de tener un poco más de información sobre cómo cambia la dirección de la economía global para reevaluar esto, ¿no? Que esto saldrá en nuestro próximo reporte de inflación en junio. Entonces, para resumir un poco, el banco lo que ha estado comunicando es que vemos a la economía en una situación expectante. Hemos empezado el año con un buen impulso. Tenemos sólidos fundamentos, tenemos estos buffers que nos ayudan a enfrentar escenarios de riesgo internacional de manera efectiva. Lo hemos hecho antes. Perú ha pasado pruebas difíciles. Hemos tenido la crisis financiera global en el 2009, hemos tenido la salida de capitales generada por la normalización de la política monetaria entre el 2014 y 2016, hemos tenido el COVID, hemos tenido la incertidumbre política el 2021, y la flexibilidad que le otorga tener una capacidad de respuesta contracíclica efectiva, tanto la política monetaria como la política fiscal y los buffers y los buenos fundamentos, ha hecho que hasta ahora la economía pueda salir bien librada de estos escenarios difíciles de riesgo, ¿no? Yo tenía preparado esto para compartir con ustedes, con gusto de responder preguntas o profundizar en algún tema en particular. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paul, por una excelente y muy completa presentación, lo cual nos da la oportunidad para aquí a toda la audiencia, los alumnos, aprovechar la oportunidad para que Paul nos pueda ilustrar, aclarar eh, su riquísima presentación. Me pueden escribir por el chat o si quieren intervenir también podemos abrir el espacio para la intervención, las intervenciones. Eh, Aquí Valerie Chipana pregunta, quisiera preguntarle cómo interviene el BCR en el control de la inflación. Ok, esa es la primera pregunta. A ver, tomemos varias preguntas. A ver, un primer grupo de preguntas. Miranda Belén Medina Maicar levantó la mano.
no sé se le puede abrir el audio o si puedes escribir, Belén, o Miranda, tu pregunta por el chat. Sí, está habilitado el chat para todos los participantes para que puedan dejar ahí sus preguntas o sus consultas al expositor. Si deseas, puedo ir respondiendo esta primera pregunta, Gustavo. Sí, sí, yo aprovecho para preguntarte también, Paul, Sí, ahí claro. veías, mostrabas que Estados Unidos, muy interesante el cuadro comparativo, que la proyección de crecimiento por lo menos ha bajado en un punto porcentual en casi todos, ¿no? Las Sí. predicciones. En el caso de China, ¿cuál es el consenso del mercado? Cómo toda esta guerra comercial y cómo está afectando, en cuánto están los niveles, las expectativas de crecimiento de China, que antes seguíamos con bastante detenimiento, no sé, 5%, ahora cuánto se espera que crezca China ahora que en estos nuevos escenarios tan complicados que hay. Sí, a ver, en el escenario más feo, la expectativa sería que crezca por debajo de 4, ¿no? Está Ujú, hablando hasta de 3,8% de crecimiento de China. Eh, Claro, se reconoce que China tiene capacidad de respuesta de política y de implementarla más rápido de repente que otros países, porque puede utilizar no solamente las políticas convencionales, sino también otras que son menos convencionales, ¿no? Como acelerar gasto, como elevar niveles de endeudamiento de gobiernos regionales, locales, ¿no? De empresas públicas. Entonces sí se reconocía que iba a haber una respuesta política que iba a mitigar algo ese impacto, ¿no? Lo que sí ha pasado más recientemente es que eso se está revisando más bien al alza, tanto para Estados Unidos como para China, por el anuncio reciente de un entendimiento entre la administración Trump y el gobierno chino, que están hablando ahora de hasta aranceles que podrían estar en niveles de 20%, entre 10 y 20% para China y algo menos para Estados Unidos, ¿no? Lo cual ya es un escenario completamente distinto, ¿no? Al que nos habíamos imaginado semanas atrás, ¿no? ujú, Para Perú, ciertamente, una desaceleración de China es más preocupante que de Estados Unidos. En general, ambos países son importantes, pero en términos relativos, China probablemente impacte más por el lado de materias primas y precio de commodities y por ahí a Perú, ¿no? Entonces, sí, la revisión inicial ha sido fuerte. El fondo revisó para la economía global su proyección en medio punto porcentual, para Estados Unidos en 0,9, casi un punto porcentual. Eso fue ahí nomás el anuncio de las tarifas compensatorias el 2 de abril. Y yo creo que eso lo van a corregir al alza si es que seguimos teniendo noticias de negociaciones positivas, ¿no? ujú. Y Y sí, sí, sí. Tenemos algunas preguntas, las voy a resumir. mm, Junto con esa que sobre las acciones del Banco Central, había otra sobre las medidas contracíclicas que toma el BCR, ¿no? ¿Cómo hace para que el BCR pueda mantener el rango meta del 1 al 3% a pesar de haber crisis política? Preguntan, lo cual no está relacionado con claro, cómo es el Banco Central. Por ejemplo, cuando hubo la alta salida neta de capitales que hubo en el 2021, creo que estaría muy relacionado con cómo hace el Banco Central para responder a estas crisis. Y otro tipo de pregunta ya más va sobre el tema de, por ejemplo, el puerto de Chancay. ¿Qué tipo ya esta pregunta sobre el sector real, digamos, a la última inversión grande que ha habido en el Perú, es este tema del puerto de Chancay y el rol así de inversión privada grande sobre la tasa de crecimiento potencial de la economía peruana? Por ahí podría ser un tipo de ujú, pregunta que podrías comentar. ¿Cómo puede hacer afectar al Perú la pelea comercial? Es así, entre China y Estados Unidos, poco que lo acabamos de comentar. Mm,
Sí. Buenas tardes. Esta recuperación del consumo de los salarios reales se debe también a un aumento de la demanda laboral en el Perú últimamente. Sí, bueno, que Paul ha estado comentando que sí, por el lado de empleo ha habido Ujú, cierta, sorprendentemente, esto no pasa por encima, por el radar de las noticias, pero sí ha habido una recuperación ahí en el mercado laboral interesante. Y ujú. hay otra pregunta más o menos en la misma línea de, ¿se puede mantener la inflación en el 1 al 3% a pesar de la crisis política? Una consulta, en el caso del déficit de superávit comercial, ¿alguna de estas situaciones se considera buena o mala? Ah, ok, esta es una pregunta pedagógica al estilo Trump, lo cual es que creo que Paul puede contestar bien, ¿no? Claro, Trump dice que el Perú, a Estados Unidos pues lo toman de tonto, ¿no? Y dejan que tenga déficit comercial, lo cual es malo. Y a eso puede contestar acá Paul muy pedagógicamente, ¿no? Si un déficit comercial es necesariamente malo. Ya, yo creo que por ahí hay una buena cantidad de preguntas que puede Perfecto. De dar repente Paul. empiezo por esta última sobre si el déficit comercial es malo. Claro, el déficit comercial no es otra cosa que el reflejo de un exceso de consumo respecto del ahorro. O sea, cuando un país consume más de lo que ahorra, entonces parte de esa diferencia se va a financiar con ahorro externo y eso va a reflejar el déficit en cuenta corriente, ¿no? Entonces, per se, un déficit o un superávit no es bueno ni malo. Habría que ver si eso está reflejando algún comportamiento de la economía que se considere no sostenible, ¿no? Por ejemplo, si el déficit en cuenta corriente es porque hay déficit fiscal sostenido y está aumentando la deuda y eso está generando que como economía estemos gastando más de lo que generamos de ingresos, bueno, eso podría no ser sostenible, eso podría ser una preocupación, ¿no? Si además eso se está financiando con capitales de muy corto plazo, hay el riesgo de que esos capitales se reviertan y eso pueda generar la necesidad de que se corrija rápidamente esa brecha y eso usualmente lleva a una crisis de balance de pago. Y entonces eso podría ser de preocupación. Entonces, en el caso de Estados Unidos, como dice el profesor Yamada, en realidad es curioso porque el déficit que tiene comercial Estados Unidos se origina en parte porque Estados Unidos tiene lo que se llama un privilegio extraordinario, ¿no? Ese privilegio extraordinario es que Estados Unidos emite la moneda que es reserva de valor global. Quiere decir que si en el mundo los capitales necesitan refugiarse en un activo de bajísimo riesgo, van a buscar refugio en el dólar y en los bonos del Tesoro americano. Entonces, para cumplir ese rol, Estados Unidos se financia a tasas de interés que son crecientemente bajas. Entonces, el hecho de que tenga un déficit responde en parte a ese rol que cumple Estados Unidos de emitir la moneda de reserva de valor global, ¿no? Y eso le permite no preocuparse mucho si el déficit cuenta corriente es alto, porque va a tener la capacidad de emitir deuda en su propia moneda y a tasas de interés que son cada vez más bajas, ¿no? Entonces, para resumir un poquito mi respuesta, yo diría que no debería haber ninguna preocupación por un déficit cuenta corriente o un superávit en cuenta corriente per se. Habría que ver qué cosa está detrás, ¿no? Hemos tenido en el pasado las economías emergentes déficit en cuenta corriente alto, que han sido preocupación porque usualmente se financiaban con capitales de corto plazo, usualmente financiaban no inversión sino consumo, y eso ponía a la economía en una situación de endeudamiento frágil. Y cuando había reversión de capitales, eso generaba crisis, ¿no? Las economías emergentes han aprendido, ¿no? Por eso es que muchas economías acumulan reservas internacionales, tienen marcos de política monetaria y fiscal prudentes, entonces no vemos esos desequilibrios importantes. En el caso de Perú, lo que mencionaba, que tenemos superávit, la balanza comercial, poca deuda externa como porcentaje del PIB, poca deuda pública como porcentaje del PIB, entonces no sería un riesgo, ¿no? Espero haber contestado de manera didáctica esa pregunta
Sobre las otras preguntas, había una pregunta sobre cómo hacemos para controlar la inflación. Bueno, el marco conceptual es relativamente simple de entender, trabajamos sobre la idea de oferta y demanda agregada, ¿no? Típicamente cuando la demanda agregada es mayor que la oferta, esto es cuando la economía gasta más rápido de lo que tiene capacidad para producir, existe inflación, la inflación de demanda, y ahí el Banco Central tiene que reaccionar subiendo la tasa de interés para reducir el ritmo del gasto, ¿no? De tal manera que esto esté alineado y se evite la inflación. Y cuando ocurre lo contrario, cuando el gasto está por debajo de la capacidad productiva, hay presiones a la baja en la inflación, el Banco Central baja su tasa de interés para señalizar la necesidad de estimular el gasto. Esto no es tan simple en la práctica porque no hay certidumbre, hay mucha incertidumbre sobre cuándo debería el Banco Central subir la tasa, cuáles son los factores que están detrás de estos aumentos en el gasto agregado, pero justamente es el trabajo que toca hacer teniendo capacidad de evaluar la economía en tiempos cortos, con información fresca, teniendo capacidad de prospectiva, de mirar hacia adelante, para obtener e informar al directorio de el momento oportuno en el cual se tiene que tomar una decisión de modificar la tasa de interés, ¿no? Entonces, la tasa de interés es el instrumento principal con el cual controlamos la inflación, y ciertamente los mensajes, la comunicación del Banco Central sobre cómo va a reaccionar a futuro, que permite que las empresas mantengan sus expectativas de inflación cerca del rango meta o en el rango meta, ¿no? Cuando suben los costos, la principal preocupación de las empresas es cómo cambio mis precios a futuro, ¿no? La idea es que lo hagan mirando y tomando en cuenta el hecho que el Banco Central va a hacer lo posible para que la inflación retorne al 2%, y de esa manera sus expectativas no se contaminen, y en la medida que no se contaminen, no hay efectos de segunda vuelta, ¿no? Porque si los productores esperan inflación y fijan precios considerando inflación alta, eso genera a su vez más inflación porque varios precios en la economía se empiezan a mover, y eso hace que los salarios pierdan capacidad de compra. Entonces los trabajadores ahora van a querer aumentos salariales para compensar esa caída de capacidad de compra, y eso genera un efecto de segunda vuelta mucho más persistente. La idea es actuar con la señal de la tasa y también con la comunicación para evitar esos efectos de segunda vuelta, ¿no? No sé si había otras preguntas sobre cómo hemos reaccionado con periodos de volatilidad, ¿no? Además de la política monetaria, el Banco Central también opera en los mercados. Nosotros operamos diariamente los mercados monetarios, el mercado cambiario. Entonces, muchas veces la incertidumbre, la volatilidad política se refleja de manera casi inmediata en los mercados. Entonces, ahí actuamos con los instrumentos de política monetaria. Muchas veces implica esto inyectar, retirar liquidez de manera rápida, o actuar para evitar movimientos abruptos en el tipo de cambio o en el precio de los bonos. En alguna oportunidad hemos intervenido también ofreciendo liquidez en el mercado de bonos para evitar saltos en las tasas de interés de largo plazo. Intervenimos cuando es necesario en el mercado cambiario para evitar depreciaciones muy fuertes. Entonces, tratando de mitigar efectos de muy corto plazo en los mercados, también ayudamos a que se mantenga un poco la estabilidad en el sistema financiero, y a través de eso reforzamos la transmisión de las acciones de política monetaria, ¿no? Para que la política monetaria simplemente se transmita adecuadamente, es bien importante que el sistema financiero y los mercados operen adecuadamente, ¿no? Esos son los canales a través de los cuales fluyen las decisiones del Banco Central hacia la economía. Eh, ya, dos preguntas que son, Ujú. digamos, meras clásicas a este nivel, Paul, que me gustaría que comentes. Una es si para usted la inflación es multicausal o exclusivamente un fenómeno monetario. La pregunta clásica que se hace a los chicos a este nivel. Esa es una. Y la otra, muy también de coyuntura interesante, es que el tipo de cambio ha estado bajando últimamente
y eso cómo afecta a los exportadores, ¿no? Y ahí puedes comentar un poquito el tema del tipo cambio real y todos estos temas. Ujú. Sí, sí, a ver, sobre el tema de la inflación, efectivamente, la inflación puede tener muchas causas. O sea, conceptualmente, la inflación se produce cuando hay un desequilibrio persistente entre el ritmo de gasto agregado y la capacidad productiva, ¿no? Ahora, eso para que genere un aumento muy persistente en la inflación, tiene que validarse con alguna acción de política monetaria, ¿no? O sea, podemos tener inflación porque hay un aumento inesperado en el costo de producción de algún bien que es clave para la industria, por ejemplo, el precio del petróleo. Si ese aumento es persistente, ¿no? Si aumenta el precio del petróleo por varios periodos, vamos a tener un aumento de costos. Ese aumento de costos lleva a un cambio de precio relativo que no debería generar inflación, al menos que afecte expectativas de inflación, ¿no? Entonces, cuando el Banco Central reacciona diciendo, bueno, si es que afecta la expectativa de inflación, voy a tomar acciones, subir la tasa de interés. Entonces, esa presión de costo finalmente se termina convirtiendo en un cambio en precio relativo relativamente persistente, pero no debería generar inflación a largo plazo. Si es un aumento inesperado de gasto, por ejemplo, el sector público decide acelerar el gasto en una circunstancia en donde el sector privado también está gastando a buen ritmo y ya la capacidad productiva no da, ahí vamos a tener inflación porque se presionan todos los mercados, ¿no? El mercado de bienes, el mercado de factores, el gasto está creciendo muy fuerte. Entonces ahí nuevamente el Banco Central tiene que salir a señalizar que va a cambiar su posición de política monetaria para adecuar el ritmo de gasto a la capacidad productiva y evitar que la inflación se materialice, ¿no? En el corto plazo puede haber cambios en precios relativos por factores de oferta. Si el Banco Central no reacciona, esos cambios pueden generar aumentos permanentes en la expectativa de inflación y eso puede generar inflación a largo plazo. Entonces, para responder a la pregunta, sí, la inflación puede tener varios factores, ¿no? Pero al final va a depender mucho de lo que haga el Banco Central, ¿no? Si el Banco Central hace su trabajo bien, en teoría deberíamos no observar inflación por el lado de demanda y quizás solamente observar aumentos muy temporales de inflación por el lado de oferta, porque el Banco Central va a reaccionar buscando anclar expectativas de inflación y deshacer cualquier efecto de inflación por el lado de demanda, ¿no? Sobre el tipo de cambio, efectivamente, eh, hay una discusión si la volatilidad del tipo de cambio es buena o es mala, ¿no? Incluso cuando a veces hemos tenido la visita de la misión del Fondo Internacional, nos decían, bueno, la volatilidad del tipo de cambio puede ser buena para generar incentivo para que los mercados de derivados se desarrollen, ¿no? Cuanto más volatilidad, hay más riesgo y eso los lleva a generar más demanda de cobertura, genera un mercado y eso ayuda a que la economía sea más resiliente, tiene mayor capacidad de cobertura de riesgos. Eh, el sector exportador, yo creo que la evidencia empírica lo que nos ha mostrado es que una excesiva volatilidad del tipo de cambio, particular para economías que tienen dolarización, genera más daño que beneficios, ¿no? Eh, Ciertamente esto no implica pues que el tipo de cambio no tiene que ser flexible. De hecho, una de las fortalezas que pensamos tiene Perú es que tiene un tipo de cambio flotante, un tipo de cambio flexible que permite aprovechar ese esquema para absorber choques externos negativos o positivos. Pero eso no debería necesariamente significar tener una elevada volatilidad que termine dañando a los balances de empresas y familias que tienen descalces cambiarios o en general afectando la eficiencia en la producción o en la inversión, ¿no? Voy a tratar de explicarme un poco más sobre este punto.
Cuando tienes precios en dólares de insumos, de bienes de capital, ¿no? La volatilidad del tipo de cambio lo que va a generar es una mayor volatilidad en precios relativos, ¿no? Y eso al final va a ser un costo para la inversión. Eh, entonces, eso contra la posibilidad de que se genere este incentivo a desarrollar los mercados de coberturas. Lo que hemos visto, al menos en el caso de Perú y otros países, es que la volatilidad per se no ayuda a generar mercados de coberturas. Lo que ayuda a generar mercados de coberturas es, primero, que haya participantes en el mercado, y eso tiene que ver mucho con qué tan atractiva es la economía para los inversionistas. En el caso de Perú, el saldo de productos derivados cambiarios ha venido creciendo de manera persistente en los últimos 10 años, porque hay interés en invertir en Perú y usan este mercado para tomar posición o coberturarse, lo cual es positivo. En otros países o en muchos casos, la volatilidad cambiaria no refleja buenos fundamentos, sino refleja más bien temores que la economía puede ser frágil. Y en esos casos tampoco se atrae inversionistas y tampoco se atrae jugadores a los mercados, y esto no ayuda a desarrollarse. Sobre el sector exportador, en realidad hay poca evidencia que el tipo de cambio sea una variable importante para la rentabilidad o productividad del sector exportador. Lo que resulta más importante es la disponibilidad, primero la estabilidad, o sea, los inversionistas buscan para invertir a largo plazo que el país sea estable. Lo segundo es que haya una oportunidad de inversión atractiva. El sector agroexportador, por ejemplo, en Perú es altamente productivo. En ese sector es muy poco probable que el tipo de cambio sea un factor decisivo a la hora de invertir. Lo mismo el sector minero, ¿no? Puede haber algunos sectores que compiten mucho con otros, con, con sus productos compiten mucho con otros países, sector textil, probablemente donde el tipo de cambio podría ser algo más importante a la hora de evaluar riesgos o expectativas de retorno, ¿no? Pero en general, lo que hemos visto en el caso de Perú es que con la estabilidad que ha tenido la moneda, he visto hace muy poco el dato, las exportaciones no tradicionales han crecido 10% en promedio en los últimos 15 años. O sea, hemos tenido un crecimiento persistente de las exportaciones, aun cuando no hemos tenido alta volatilidad, ¿no? Yo diría quizás gracias a que hemos tenido poca volatilidad, eso ha generado un incentivo para que esos sectores sigan desarrollando, ¿no? No sé si he logrado responder las preguntas, Sí, Gustavo. sí, gracias. Muy buenas preguntas. Sí, solo que quizás una última pregunta que queda por ahí es sobre crédito hipotecario. Que sí, danos una perspectiva, el crédito hipotecario, las tasas del financiamiento a largo plazo en el Perú se han ido reduciendo gracias a la reducción sostenida de la inflación y se han desarrollado mercados de largo plazo y ha ido cayendo el financiamiento, costo del crédito de largo plazo en el Perú o sea, hay factores ahí que no impiden todavía que el costo del crédito de largo plazo en el Perú se reduzca a niveles, digamos, competitivos internacionales. Esa quizás sería la última pregunta que te Perfecto. haríamos, Paul. Estoy tratando de interpretar algunas de las preguntas de los chicos y con eso Ya, cerraremos. perfecto. No, gracias por la pregunta. El mercado hipotecario ha venido creciendo a una tasa alrededor del 5% de manera muy sostenida en los últimos años, ¿no? Las tasas de interés en este mercado llegaron incluso a estar por debajo del 4%, alrededor del 4% en el año 2021, ¿no? En un momento ciertamente donde el Banco Central actuó para generar condiciones monetarias muy flexibles, muy expansivas. Era el momento de hacer frente a los impactos económicos del COVID. Lo que hemos visto estructuralmente es una reducción en las tasas de interés de largo plazo, en las tasas de interés hipotecarias. Claro,
En los últimos 2 o 3 años ha habido un aumento de las tasas de interés porque la política monetaria ha tenido que cambiar de posición. Hemos tenido inflación en el año 22, inflación que ha persistido en el 23, ya en el 24 hemos logrado, como hemos estado conversando, reducir la inflación. Entonces, en ese periodo, la tasa de interés del Banco Central ha estado por encima de su nivel neutral. Eso ha elevado las tasas de interés de créditos en general, pero también de los créditos hipotecarios. Y las tasas de largo plazo, que son las que terminan afectando a las tasas de crédito hipotecario, también han tenido un comportamiento similar. Lo que hemos visto es que del pico que hemos observado para las tasas de largo plazo, incluyendo las tasas hipotecarias, estas han venido cayendo, ¿no? Y lo que hemos visto es una caída un poco más rápida durante este año, en este primer trimestre. Pensamos que todavía hay espacio para que bajen más las tasas de largo plazo, en la medida que se ha recuperado la capacidad de las familias de tomar crédito. Sí somos optimistas de que vamos a ver quizás una aceleración del crédito hipotecario en este 2025. Está creciendo a niveles de tasa de crecimiento de 5% anual. Hemos visto antes crecimientos más cercanos al 7, 8%, que pensamos son perfectamente factibles en un entorno en el cual las tasas van a seguir bajando. Hay disponibilidad de financiamiento de la banca y hay capacidad de tomar deuda de las familias que ha venido recuperándose, ¿no? Entonces, para Perú, pensamos que la tasa de bonos hipotecarios no debería estar muy lejos de la tasa de los bonos soberanos a 10 años. Ahorita eso está en 6,6%, probablemente esté un poco más baja en los próximos trimestres, y entonces las tasas hipotecarias probablemente bajen por debajo del 7% en los próximos meses, ¿no? Claro, condicional a que no haya algún evento inesperado en la economía mundial o en nuestra propia economía, ¿no? Muy bien, yo creo que hemos atendido de manera amplia todas las preguntas, comentarios, inquietudes de la audiencia, de los alumnos que han estado muy eh, participativos aquí por la vía virtual. Sí, veo un montón de preguntas. Sí, Sí, hay veces gracias. lo virtual ayuda, desinhibe. Sí, Y, y está muy bien. Le agradecemos démosle un fuerte aplauso virtual. No sé muchísimas cómo se gracias. hace Sí, a, gracias, a un nuestro gusto. invitado, al doctor Paul Castillo, por esta brillante presentación. Me olvidé comentar en la breve reseña que hice del currículum de Paul, que Paul además es profesor. No sé si ahorita lo estarás haciendo con lo ocupado que estás, pero Paul ha sido mucho tiempo profesor de la maestría de finanzas de acá de la Universidad del Pacífico, y además es profesor principal de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así que Paul tiene, y por eso ha sido muy didáctico también, tiene amplísima experiencia enseñando, y entonces la gran complejidad de la macroeconomía peruana y mundial nos la ha hecho muy sencilla para todos nosotros. Así que Paul, muchísimas gracias nuevamente por este tiempo y por iluminarnos con esta excelente presentación. No, muchísimas gracias, Gustavo. Ha sido un gusto poder participar y gracias por las preguntas. Y felicitaciones a ti, a los chicos, tienen muchísimas preguntas e inquietudes que nos hacen pensar y nos vamos a llevar eh, para seguir reflexionando sobre los temas que tenemos que enfrentar día a día, ¿no? Pero muchas gracias. Todavía estoy dictando, a veces cuando tengo un poquito de tiempo, pero mucho menos que antes. Excelente, muchas gracias, Paul. Un gran abrazo virtual, y ya nos veremos presencialmente en otro momento. Un abrazo. Eso espero. Un abrazo. Cuídate, Ah, Gustavo. Que estés muy bien. Gracias a todos. ok, Chao, chao. un abrazo.